Izuku en Mushoku Tensei. Capítulo 5. Muy bien, Silpy, te enseñaré tu primer hechizo. Un hechizo de agua. Izuku decía, mientras se encontraba al lado de una Silpy muy emocionada por lo que su amigo le enseñaría. Y así ser tan cool como él. O eso eran los pensamientos de la niña de pelo verde. Había pasado un tiempo desde la aparición del primer amigo de Izuku, Silpy era su nombre. Ella normalmente sería pasada desapercibida como un chico por cualquier niño, pero Izuku sabía en gran medida que era una niña luego de reconocerla limpia y sin lodo en ella como la primera vez que se conocieron. Entonces, desde ese momento, Izuku había pasado algunos días de sus horas libres fuera de casa para entablar una relación amistosa con la niña Silpy. Normalmente, Izuku no tendría la necesidad de pasar el tiempo con algún otro niño por el simple hecho de que no sentía la necesidad de jugar o cualquier otra cosa que un niño hiciera en su momento de infancia nublado por la ingenuidad. Sin embargo, el corazón de pollo que tenía incluso en este mundo estuvo yendo contra sus deseos mentales, diciendo que tenía que proteger a la semielfa, hija de un muy conocido cazador del pueblo, de los niños que la trataban mal por su color de cabello. Él tenía el cabello verde en su vida pasada, por lo que no podía estar acorde con el sentido común y los augurios que maltrataban a la niña. Su corazón ahora reencarnado quería salvarla de alguna u otra manera. Sin embargo, eso le carcomía debido a que él no quería revivir su vida de heroísmo. Izuku sentía que había dado mucho, su vida, a la ideología del heroísmo. Esta nueva vida le serviría como un retiro del camino del héroe, y viviría una vida normal. O al menos lo más normal que le pueda proporcionar esta tierra lleno de magia y espadas. Entonces, luego de una larga reflexión, se dio a la idea de que no podía ignorar a una persona necesitada. Pero tampoco quería entrometerse en la vida de los demás nunca más, sabiendo que tal intromisión terminaría con quitarle su propia vida personal, incluso su felicidad. Entonces, como solución, sería que fuera su amigo, y que le enseñase magia para que pueda ser tan fuerte como sea posible. Y así, que Silpy pudiera luchar por su propia cuenta. Y así había nacido la amistad que tenían. Por los siguientes días, Izuku la visitaría en el pueblo, en el camino que siempre transitaba, posiblemente yendo hasta el puesto de su padre y traerle la comida que había preparado su madre. Como se podría esperar de una niña que se comportaba como su antigua niñez de su otra vida, Silpy actuaba, y se expresaba con demasiada timidez. Al punto de tomar su propio espacio personal con respecto a su posición, teniendo en cuenta de que él era el hijo de un caballero y ella solo una simple plebeya. Una persona libre, pero plebeya tal cual. Sin embargo, con el pasar de los días, ella simplemente empezó a abrirse con Izuku, hasta el punto de ser amigos oficialmente. Desde entonces, todos sus días libres Izuku lo pasaba con Silpy, en el gran árbol que se encontraba casi en el centro del pueblo. Fue interesante para Izuku volver a jugar como un niño sin fingir hacerlo. La niña semielfa era tan inocente que simplemente sacaba ese niño interior que tenía enterrado en lo más profundo de él. Pero él tenía un propósito, incluso si sintió que esta amistad le había hecho bien al recordarle que era un niño otra vez, y por ende, por más viejo que fuese su conciencia, no quitaba que seguía siendo una nueva persona y que podía vivir una infancia incluso mucho mejor que su vieja vida. Él le enseñaría a Silpy a defenderse por sí misma, ser alguien mejor. Era una lástima que Ludeus no se dignara bajo ningún concepto abandonar los límites de la casa. Eso ya estaba preocupando a Izuku, quien estaba pensando en que tal vez tendría que sacar a su hermano de la casa, incluso usando la fuerza como método. Izuku había estado presumiendo y jugando con su magia junto con Silpy, quien, habiendo esperado un resultado como el de las decisiones de Silpy, había empezado a maravillarse de las habilidades de Izuku. Silpy también quería hacer castillos de tierra, hacer árboles de frutos dulces y ácidos, quería hacer fuego de sus manos, o hacer luz de sus manos para alumbrar en la oscuridad, o luz para cambiar el color de su cabello. Un pequeño truco que Izuku hizo al doblar la coloración de los pigmentos de su cabello, pudiendo cambiar de cabello a voluntad. Quería mover las cosas con su magia, y quería volar en una vereluz con su amigo a su lado. No fue difícil empujar su curiosidad. Pocos días después, los resultados fueron los esperados. Izuku. Yo quisiera. Eran las palabras de Silpy, en la sombra del gran árbol, sentada en la hierba, parecía un perro asustado con lo tembloroso que eran sus hombros. Izuku por su parte, estaba sonriendo por las implicaciones que eran la forma de ser de su amiga. ¿Sí? ¿Qué pasa? Izuku preguntó, teniendo una idea de lo que ella quería. Silpy tembló nuevamente, su nerviosismo apoderándose de ella.
Ve bueno. Decía, sus ojos cerrados, mientras trataba de encontrar y recolectar el valor suficiente para decir lo que estaba en sus pensamientos. La niña tomó el valor suficiente. Izuku. Quiero que me enseñes magia. Enséñame tu magia, por favor. Ella pidió, con la suficiente fuerza como para que Izuku sintiera ternura por la inocencia de la niña. Izuku sonrió, mientras se acercaba a la niña, y ponía su palma derecha en su cabeza. De inmediato dijo lo que tenía en mente. Claro, Silpy. Cualquier cosa para una amiga. Izuku dijo, provocando emoción y alegría en la niña, quien había hablado nuevamente con regocijo en busca de segunda confirmación. ¿De verdad? Ella preguntó, levantándose del suelo, Izuku mirando con una ligera inclinación hacia arriba debido a que estaba sentado. En comparación a su hermano, Silpy, o cualquier niño de su misma edad, Izuku era muy grande. Claro que sí. Pero, tengo que decirte que esto será duro. Izuku dijo en una pose pensativa, casi expresando sabiduría, como un maestro. No pensó que volvería a sus tiempos de docente nuevamente. Con la única diferencia que ahora tendría que enseñar magia. El camino y la enseñanza que te inculcaré será. Izuku sin embargo había sido interrumpido al ser tacleado por la niña, esta gritando de alegría por la confirmación de su amigo. ¿Sí? Gracias, Izuku. Ella dijo, encima de Izuku, casi brincando de alegría. Otra vez, Izuku había sonreído ante la inocencia de la niñez. Definitivamente sería una buena infancia para su segunda vida. Todos estos acontecimientos habían llegado hasta este momento, Izuku y Silpy sentados de piernas cruzadas, mirándose el uno con el otro. Al menos, Silpy forzando su mirada hacia arriba dadas sus disparidades de tamaño. Izuku estaba aclarando su mente, empezando su primer momento de docencia para ayudar a su primera alumna a percibir la magia de otra manera. Bien, damos inicio a la explicación de la magia de agua, para que puedas realizar el hechizo. Izuku dijo, mientras formulaba la nueva formación de docencia mágica que éste podía dar, según su propia interpretación. Primero que nada, te preguntarás, ¿qué es la magia? Muchos te responderán que la magia es la fuente de poder que alimenta los hechizos de los magos. Algunos más avanzados dirían que es el método establecido por los magos o practicante de la misma para conjurar un hechizo. Otros más versados en el tema, te dirían que la magia es la manifestación del maná acumulado en el cuerpo de las personas, por no decir todos los seres vivos. Ciertamente, todos son correctos, pero ambos ambiguos en comprensión. Izuku decía, mientras de su mano derecha manifestaba una esfera de energía de Touki, maná puro. La cuestión es que no existe una definición exacta de lo que es la magia en realidad. Sin embargo, se puede intuir que es una manifestación metafísica de una fuerza desconocida, denominada por mi persona como fuerza M. La fuerza M, en mi interpretación, es una manifestación metafísica impregnado en cada ser vivo, una manifestación de energía sensible que tiene la capacidad de comportarse como una fuerza omnipotente. La fuerza M puede transformarse, manipular y crear materia y energía. Se podría decir que también interactúa con las demás fuerzas de la física. Izuku decía, pero al ver que la cabeza de la niña había girado hacia un lado, en clara confusión, Izuku había suspirado nuevamente. No estaba usando el sentido común de este mundo. Lo que quiero decir es, Izuku decía, que la magia es una fuerza que puede hacer lo que sea. Izuku dijo, mientras con su otra mano manifestaba un hechizo de agua. Por ejemplo, la magia puede crear, decía manteniendo la esfera de agua en sus manos. O también puede destruir. Dijo, mientras que estiraba su mano derecha, con la energía pura de maná hacia una gran roca debajo de la colina. La esfera había explotado la roca en 1000 pedazos, mientras la explosión resonaba por el pueblo. Eso había sorprendido a Silpy, que no sabía que la magia se usaba de esa manera. Entonces, ¿qué entendiste de la magia? Izuku preguntó. Luego de un breve silencio de nerviosismo, la niña contestó. Ve bueno. La magia es una fuerza que las personas y animales y plantas tenemos. Una fuerza que puede hacer lo que sea. Y que la magia era, una fuerza M, decía la niña, Izuku sonriendo con orgullo, inflando el pecho. Tal vez enseñar no sería tan malo para su futuro. Exacto. Dijo Izuku, mientras mantenía la esfera de agua en sus manos, sonrió, mientras extendía un poco las manos. Ven, Silpy-san, dame tu mano. Izuku pidió. Sí. Esta dijo, extendiendo su mano, dejando que Izuku la tomara.
Para entender el hechizo de agua, se necesita una comprensión de lo que es el agua. Y diciendo eso, Izuku procedió a usar el agua de su mano para verterla en la mano de la niña. El líquido casi había empezado a hacerle cosquillas. Debes tener en cuenta qué es el agua, y de lo que está hecho para que lo haga agua. Decía, mientras vertía más agua en su mano. Primero, tienes que ver bien el agua, lo líquido que es, su color, incluso tienes que aprender cómo se siente el agua en tu mano. También tienes que imaginar de qué está hecho el agua. Usa la lluvia como un ejemplo. La lluvia está hecho de cientos y miles y millones de gotas, no puedes contarlos. Imagina que muchas de esas gotas se juntan en su mano, imagina cómo puedes sentirlo. Dijo Izuku, mientras veía a Shilpi, y su expresión de concentración. Y luego tienes que decir con mucha convicción a la magia de tu cuerpo, bola de agua. Recuerda, es necesario decir estas palabras para que tu magia sepa lo que tú quieres hacer. Es la única forma de usar magia. Dijo Izuku, dejando de verter agua, mientras dejaba la mano mojada de Shilpi para concentrarse en su prueba. Bien, ahora, ¿viste cómo pude convocar magia? Es tu turno de intentarlo. Izuku dijo, viendo a la niña asentir. Sí. Dijo Shilpi, mientras cerraba los ojos, con sus manos extendidas hacia el frente. Con la concentración de un niño obstinado e inocente, ella había empezado a pensar en cada palabra de Izuku. Había dejado en su cabeza la imagen de la bola de agua, una bola de agua que se había formado por muchas gotas de lluvia. Ella estaba diciendo a su magia que hiciera lo que ella quería, y ella quería una bola de agua que había sido formado con muchas gotas de agua. Entonces, sin que ella lo notara, una sensación había empezado a recorrer su cuerpo. La energía mágica había empezado a aparecer desde su cabeza hasta extenderse por todo su cuerpo, esta vez extendiendo más magia a través de su brazo extendido. De ella, había empezado a salir mana, el cual se había empezado a manifestar como múltiples gotas de agua. Izuku estaba fascinado por la convocación de Shilpi. A diferencia de un hechizo cantado, la bola de agua no se había formado automáticamente como una gota en expansión. Esta vez, sin embargo, se estaba manifestando como múltiples gotas que trataban de formarse en una bola. Su teoría había sido exitosa. Entonces, la niña había abierto los ojos con convicción, diciendo las palabras que dijo que hiciera su amigo. Magia de agua. Ella dijo con seguridad infantil, mirando él como una esfera de agua del tamaño de su palma se podía ver de entre sus dedos, una bola de agua que había caído de la mano de Shilpi como un chapoteo de agua. La bola de agua había sido un éxito. Lo logré. Shilpi gritó. Felicitaciones, Shilpi-san. Lo lograste de un solo intento. Izuku dijo, mientras veía él como la niña empezaba a saltar de alegría. Lo logré, lo logré. Lo. Siento mucho cansancio. Dijo la niña, mientras dejaba de saltar. Sentía demasiado cansancio. Tanto que se había sentado, y luego recostado. ¿Por qué me siento cansada? La niña preguntó. Es porque ese es tu límite por el momento. Dijo Izuku, mientras veía a la niña. Pero no te preocupes, con el tiempo, podrás hacer muchas cosas como yo. Dijo Izuku. Desde ese momento, el entrenamiento de Shilpi había empezado. Durante los días, Izuku había empezado a enseñar a Shilpi en el hechizo de agua, usando el mismo método que su hermano había diseñado para incrementar el nivel de maná de la niña. Sorprendentemente, el incremento de la niña estaba avanzando de manera increíble para ser una maga principiante, llegando a aumentar su nivel al rango casi intermedio mediante el uso constante de su magia. Con los meses, llegando hasta cierto nivel. Izuku se había dedicado a usar su capacidad pasada de docencia para enseñarle con un nuevo sistema educativo, mágico en realidad, sobre el control de los demás elementos. Entre ellos, Izuku le había enseñado a Shilpi a usar y manifestar magia de fuego como una de sus habilidades más débiles, magia de aire como el más fuerte, magia de tierra como el segundo más fuerte. Ella había llevado cada uno de sus hechizos a un nivel casi intermedio. Magia de sanación fue lo siguiente en la lista, logrando dominarlo al usar como referencias la magia de luz, que le sirvió para usarlo de radiografías con las cuales se podía inspeccionar el interior de los animales o las personas, o la creación del primer microscopio de parte de Izuku con el fin de enseñarle a la niña la constitución de las cosas. Por lo que sí, aunque difícil, Shilpi había logrado alcanzar la magia de luz y sanación. Eso, a pesar de ser de nivel menor que la intermedio. Pero tampoco le había sorprendido mucho, debido a que, según Roxy, un mago prodigio tardaría de unos 2 años a una década entera para alcanzar otro rango.
Le sorprendió que Silpy pudiera llegar a tal habilidad en tan solo unos meses, pero no le tomó mucha importancia debido a que se lo había atribuido a la edad de Silpy, quien aún era una niña de tan solo 4 años, casi llegando a los 5. Unos meses antes de la llegada de su cumpleaños, Izuku había decidido que ya era necesario llevar a Silpy al siguiente nivel. En el mismo árbol donde se encontraban todos los días, Izuku estaba de frente, viendo a Silpy. Faltaba unos días para que Izuku y Silpy cumpliera años. Ambos se encontraban tranquilos, viéndose el uno al otro para la siguiente lección de este día. Muy bien, Silpy-san. Izuku dijo, aplaudiendo en el proceso como una vieja costumbre que había desenterrado de su vejestorio de conciencia. El día de hoy es muy importante, porque voy a enseñarte algo que te servirá de mucho. Izuku dijo, mientras la niña sonreía de alegría. ¿Qué vas a enseñarme, Izuku-sensei? Silpy, desde hace un tiempo que había empezado a llamarlo maestro desde hace mucho. La niña le había tomado tanto cariño que incluso había empezado a cocinarle, su madre era la clara causa de tal casualidad que se volvió casi rutinaria, hasta el punto en que los padres de Silpy había visitado con apariciones fugaces a la familia. Paul se sentía muy orgulloso de Izuku, alegando que el muchacho ya había empezado a buscar pareja a tan corta edad, no importó cuánta negación de Izuku aclarara esto. Izuku también le había presentado a su hermano Ludeus, quien al principio la había confundido como un niño andrógeno, un niño con rasgos femeninos. Pero las cosas se habían aclarado, y Ludeus había encontrado otro coscorrón de parte de su hermano para que dejara de acechar a Silpy. De hecho, gracias a Roxy, quien estaba por hacerles un favor a los campesinos, había llevado a Ludeus con ella, para que explorara el pueblo junto con ella. De hecho, al principio el pavor se había visto en el rostro de Ludeus. Pero a medida que pasaba el tiempo, su expresión se había calmado, tranquilizándose incluso. Ni un día después, había empezado a explorar incluso los bosques cercanos con un libro debajo de sus axilas, con el pretexto de investigar las plantas. Secretamente, y que Izuku había visto por casualidad una noche, Ludeus había empezado a venerar a la maestra. El símbolo de su religión no era más que unas usadas bragas que Roxy había perdido por casualidad. Izuku al menos, rindiéndose por el momento, lo dejó ser. Izuku creía que Silpy estaba lista, por lo que el día de hoy le enseñaría acerca de algo que la ayudaría en el combate cuerpo a cuerpo. Hoy voy a enseñarte algo que no es un hechizo. Izuku dijo, mientras se podía ver lo serio que era. Hoy voy a enseñarte técnica de combate, y el poder del aura de combate. Izuku dijo, mientras activaba su aura con el One for All, haciendo visible su aura debido a que el Touki en lo general, era invisible al ojo humano. Sin embargo, en grandes cantidades, el Touki podría ser visible como un aura traslúcida, pero tendrías que llegar a un nivel intermedio para que tu aura fuera visible. La curiosidad de Silpy no apagó en ninguna medida su entusiasmo. Era la primera vez que Silpy veía a su amigo en esa niebla de color de las estrellas. Increíble, Sensei. ¿Cómo puedo aprender eso? La niña preguntó, e Izuku había empezado a explicar su propia interpretación del Touki, algo muy similar a lo que Paul le había dicho, que no era erróneo o muy ambiguo. Bien, es sencillo en realidad. Izuku dijo procediendo a explicar el Touki tal y como había dicho Paul, con algunos detalles relacionados al verdadero funcionamiento del aura, las 3 bases para alcanzar el dominio adecuado, elaborado por él, y también estaba explicando las aplicaciones para el aura, que hasta ahora consistía en dar forma al aura, proteger y manipularla sobre el cuerpo y alterar las leyes naturales, la localización de vida, y la separación del aura para un uso destructivo. Silpy, como siempre, había estado haciendo caso, tomando cada una de las palabras de Izuku. Desde entonces, Izuku y Silpy habían estado entrenando su aura, ayudándola mediante el uso del funcionamiento del aura y su importancia. Como, por ejemplo, Izuku había compartido un poco de su aura para que Silpy pudiera sentir la sensación, y la memorizara en su memoria. Eso también ayudaría a esclarecer a su subconsciente, para que así la magia tuviera una guía de lo que su usuaria quería que hiciera. El tiempo había pasado, y había pasado un año desde que Izuku y Silpy habían empezado a manipular Touki, como se esperaba, el aprendizaje de esta era tan difícil que estaba a la altura de ser considerado una disciplina. Al principio, Izuku podía ver las mismas dificultades que Ludeus había visto en Silpy. Pero a medida que pasaba el tiempo, Izuku podía ver que la niña había alcanzado el dominio de Touki, al nivel de rango intermedio, acorde con su nivel de poder.
Para el orgullo de Izuku, Silpy había alcanzado a utilizar Touki de manera más avanzada que los espadachines, quienes solo los utilizaban para el aumento de poder. Aunque ella no podía manipular todo el poder que Touki podía ejercer debido a su nivel insuficiente, ella por lo menos podía volar a una gran altura, y podía desplazarse a unos 100 metros por segundo. Además, también podía crear al menos una docena de esferas de maná, o una de mayor destrucción. Al final, Izuku había enseñado mucho, y su amiga pupila había aprendido mucho, por no decir que todo. Por otra parte, las cosas en la casa se habían vuelto un poco más expansivas. Roxy había decidido irse, graduando a Rudeus como un mago nivel santo al realizar un hechizo de ese nivel, el cual era tan potente que podía controlar el clima y crear pequeños desastres naturales que podría acabar con un pueblo como Goona. Izuku también había recibido el título de un mago de nivel santo, logrando crear el mismo fenómeno sin la necesidad de cantar el hechizo para familiarizarse. Izuku tenía en cuenta el funcionamiento de los cambios climáticos drásticos. Y como un regalo a sus dos estudiantes, Izuku había recibido junto a Rudeus una varita para magia, algo que Izuku había sentido muy increíble debido a la capacidad de las varitas. Era prácticamente capaz de minimizar el gasto de maná, algo que Izuku ya podía hacer. Así que se lo había regalado a Silpy, quien le gustó tanto que no paró de volar por la aldea todo el día, literalmente. Hasta el día de hoy los campesinos no dejan de venerar respeto hacia la casa de los Greirat con el pensamiento de que Izuku y Rudeus eran alguna clase de Mikou. La cosa había llegado a tal punto que los mismos habían guardado silencio, porque sabían lo que el reino causaría con el fin de obtener un Mikou como en el reino vecino de Milis. Con respecto a la expansión, efectivamente, Zenith había vuelto a estar embarazada. Sin embargo, la cosa era que también la sirvienta Lilia había estado embarazada. La noticia había provocado un invierno muy frío y silencioso, la familia a un hilo de romperse. De hecho, Zenith había pensado en regresar a casa, su nación Milis, e incluso había mandado una carta a sus padres acerca de su familia, aunque no sobre sus problemas. Lilia también estaba por tomar su camino, sabiendo que lo que había pasado estaba mal, y por ende, era su culpa junto a la de Paul, quien había caído en la tentación. Izuku había lamentado estos sucesos, porque no sabía cómo reparar ese problema. Supuso que Paul al final lo había echado a perder. Lo había decepcionado. Sin embargo, para la impresión de Izuku, el mismo Rudeus había resuelto todo esto. La solución de Rudeus, de hecho, fue muy simple. En su opinión demasiado radical y muy poco ético, pero funcional al final. Le había echado toda la culpa a Paul. Algo que Lilia creyó, y por la expresión de sorpresa y silencio de Lilia, era mentira. Al final, las cosas habían vuelto a la normalidad antes de lo que había pensado. De hecho, las dos matriarcas de la casa se habían vuelto más unidas e íntimas que antes, a cambio de la pérdida de un tercio del respeto que Paul había creado con tanto esfuerzo. Pero desde el principio, Paul era un idiota engreído, así que no era de esperarse que algo como eso pasara. Especialmente cuando Paul era conocido por un mujeriego que no cumplía sus promesas la mayor parte del tiempo, al punto de que Zenith, luego de un tiempo, había pensado que algo como la situación de infidelidad pasaría de una forma u otra. Pero lo había amenazado con un ultimátum que Paul se había grabado en fuego, jurando por su orgullo de guerrero y su honor. Al final, Paul se había casado otra vez, Lilia siendo su segunda esposa, y para aligerar los días de transición para la primavera, Izuku había creado una nueva fruta. La fresa. Esta creación, el cual había sido plantados en el pueblo. El nuevo fruto fue la causa del por qué Izuku y su hermano Rudeus habían sido considerados posibles Mikou a pesar de la negación de Paul y una nerviosa Zenith. La primavera había llegado, los días habían transcurrido, y ahora era tiempo de la graduación de Silpy. En el cielo, tanto Silpy como Izuku se encontraban viéndose, Rudeus encima de una vereluz también estaba sirviéndole de muleta para volar. Rudeus también se había vuelto amigo de la niña, llegando a jugar con magia entre los tres. Bien, hoy en este día, es un momento muy hermoso. Izuku decía, mientras se acercaba a Silpy. El día de hoy, Silpiete, una gran alumna, se gradúa. Dijo Izuku, mientras Rudeus aplaudía. Felicitaciones, el anciano hizo un buen trabajo. Dijo Rudeus, haciendo que Izuku sintiera un tic en su frente. No soy un anciano. Mocoso. Izuku exclamó, mientras Rudeus ponía los ojos en blanco. Ese definitivamente sería una línea de algún anciano. Somos de la misma edad, somos idénticos, casi al carbón. Izuku decía, mientras Rudeus bufaba. Eres tan grande que pareces mayor que yo.
¿Qué gemelos se supone que eres? Y yo no tengo pecas en la nariz. Decía Ludeus. En su opinión, Ludeus había confirmado al 100% que Izuku era un reencarnado, pero no como él lo imaginaba según sus pensamientos. Ludeus pensaba que Izuku era algún reencarnado con recuerdos de su pasado, expresado en la alta inteligencia que había demostrado, como un vejete científico o algo así. Una especie de reencarnado diferente de él, quien era alguien que tenía su conciencia intacta. O eso pensaba Ludeus. Solo me desarrollé más rápido, nada más. Izuku dijo, tratando de evitar que su hermano pensara que fuera algún anciano en el cuerpo de un niño. Sin más, se enfocó en lo esencial. Por otro lado, Silpi. Izuku dijo, mientras se acercaba más a ella, quien parecía ver con algo de diversión la interacción de los hermanos. Este es tu regalo de graduación. Izuku dijo, dejando ver un amuleto. La sorpresa de la niña es tanta que toma el amuleto y se lo pone. Gracias, Izuku-san. Silpi dijo, mientras sonreía con mucha alegría. El amuleto era de color plateado, con unos intrincados diseños extraños, parecido a las runas que se encontraban en el libro que Zenith tenía, pero que Ludeus no tomaba tanta importancia. Es bueno que te guste. Pero, el amuleto tiene una función diferente. Izuku dijo, mientras se alejaba un poco. ¿Por qué no pruebas? Anda, vierte maná en el amuleto. Izuku sugirió. Ok. Dijo la niña, mientras hacía lo que le decían. De repente, el amuleto había empezado a brillar al momento de verter maná en ella. De repente, una luz se apoderó del amuleto, y dicha luz se esparció por el cuerpo de Silpi, para la impresión de Ludeus y la niña. La luz había dejado de brillar, y de ella, se había dejado ver una niña con armadura de metal, casi futurista para el gusto de Ludeus. ¿Acaso Izuku era la reencarnación de un vejete científico del futuro? Increíble. Ludeus dijo, acercándose un poco a la cabeza de su ave de luz para poder volar. ¿Esto es? Preguntó la niña sorprendida. Sí, tu primer equipo de batalla. Izuku dijo, profundizando más sobre la armadura. Mediante un estudio, había descubierto que se podía crear runas mágicas si se usa rocas mágicas de los monstruos. Encontrar algunas rocas fueron sencillos, y con ella empecé a crear un equipo de batalla instantáneo para ti. Con ella, puedes hacer muchas cosas. La armadura sirve para que pueda protegerte en caso de que estuvieras corta de maná. Usando un poco de la tuya puedes encender un interruptor mágico que provocará que puedas usar la armadura sin inyectarle magia de manera constante. La armadura también es resistente, solo un espadachín o mago de nivel avanzado casi santo puede dañarlo. La armadura aumenta tus fuerzas físicas, y tienes una opción en la que puedes sacar un casco para poder ver por la noche. También, la armadura puede cargar su magia si le das magia por 3 días, aunque no puede volar ni hacer nada que Touki hace. La armadura también solo puede alcanzar una fuerza de rango intermedio. Pero lo bueno es que, debido a su diseño, puede crecer de tamaño con el dueño. Así que podrías usarlo por muchos años. Izuku dijo, mientras sonreía. Espero que te guste, puse mucho. Izuku recordaba algo como la interrupción que había sufrido en este momento. Fue el día que Izuku había aceptado enseñarle a Silpi. Había sido interrumpido con un gran abrazo como en aquella vez. Me gusta. Gracias. Dijo esta, muy alegre, tanto que habían salido rodando por el cielo unas cuantas veces, Ludeus detrás de Izuku con los ojos muy abiertos. Esta invención era digna de un vejete científico futurista, o de alguien que sabe muy bien del tema. Eso o su hermano era un monstruo de la genialidad. Es bueno escucharlo. Pensé por un momento que no te gustaría. Dijo Izuku sonriendo, siendo interrumpido. ¿Qué dices? No seas estúpido, hermano. Lo que hiciste fue increíble. Creaste una armadura Sugar nanomecánica increíble. Ludeus dijo, dejando de lado que la armadura parecía hecha de una especie de nanotecnología salido de un cómic americano. Es bueno que a ti te guste, hermano. Dijo Izuku sonriendo, dándole un amuleto el cual Ludeus había atrapado con incredulidad. ¿Acaso eso es? Decía, viendo el asentimiento de Izuku. También es una armadura. Literalmente hace lo mismo que el de Silpi, pero tiene algunas aplicaciones que pueden ser accesibles debido a tus reservas de maná. Izuku decía, mientras profundizaba al respecto. Tu armadura puede generar compartimentos de armas que puedes cargar usando magia silenciosa, y usando comandos vocales para cargar las armas. Los comandos de armas son, cañón, espada, martillo y escudo. También puede ver en la oscuridad, y tiene el comando de vuelo.
Un sistema de vuelo a propulsión de aire con estabilizadores. El traje solo tiene 2 horas de trabajo en funcionamiento, y la carga dura más. Y también puede crecer con el tiempo, por lo que puede usarse muchos años. Izuku dijo, mientras sonreía, viendo a su hermano quien había bajado la cabeza con una sonrisa sincera. Izuku sabía la frustración que su hermano estaba sufriendo al no ser capaz de manipular Touki por más que supiera la teoría o lo intentara. Tampoco era bueno para usar la espada, en comparación con su hermano Izuku, quien era tan bueno que pudiese mantener una lucha seria contra su padre a esta edad tan corta, sin mencionar que es un prodigio monstruoso de la magia, con una comprensión más sobresaliente que él en muchas áreas. La magia de luz sólida había sido creado por Izuku, y la magia de vida también, una magia que solo Izuku podía usar. Estaba frustrado porque no podía estar a la altura de su hermano con su incapacidad de Touki o su limitada comprensión de la magia en comparación con Izuku, incluso si su nivel de maná estaba en el rango real, mientras que Izuku solo estaba en el rango santo. Izuku, sabiendo esto, se dedicó a usar su conocimiento de la nanotecnología, algo que tuvo que aprender para reparar sus guantes que suprimían sus poderes incontrolables cuando era joven en su segunda vida. Ludeus lo miró sonriendo. Gracias, hermano. Dijo Ludeus. De nada, hermano. Dijo Izuku, mientras palmeaba la cabeza de su hermano, para su vergüenza. Oye, no viejo. Dijo, tratando de alejarse, sin éxito cuando Silpy se acerca a él. Yo sí quiero. La niña exclamó, mientras inclinaba su cabeza para que sea acariciada. Izuku sonríe y le da algunas palmaditas. Definitivamente era muy inocente. Aunque, no obstante, la sensación de que las aventuras estaban a la vuelta de la esquina se sentía no muy lejanas para Izuku.